Hola, hola. Bienvenido, porque ya va. No importa, déjalo así. Bienvenido a el séptimo capítulo de Inverso. Te enviamos un fuerte abrazo hasta casa. Este episodio va a estar muy, muy bueno, así que te recomiendo que te quedes hasta el final. ¿Cómo están, muchachos? ¿Estás triste, Emily? No estoy para nada triste. Qué bueno, qué Triste bueno. deberías estar tú, pero no vamos a hacer polémicas en este podcast, porque si no después van a salir a funarnos la gente ahí de la iglesia. Aunque no. ya la camisa, ya hay polémica por la Ya ves, camisa. el mejor equipo del mundo. Qué feo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo está su chupeta? La azul me da un poco de... Sí, no me gusta la azul. Me gusta más la que tiene él. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo Como se Kiko, sienten? ¿viste? Es la que tiene el Kiko. Yo Sí, también eso la es alto. Ay, tengo, que yo me gusta también la más esa, tengo. me gusta más esa. Yo también la No. tengo, sino que me da pena hablar y comer chupeta al mismo tiempo. No ¿Cómo sé. están? Bien. Hoy no estoy muy habladora. No, pero ya sabemos que Emily está un poquito agresiva. ¿Por qué estará Emily un poquito agresiva? Oh, No, porque, bueno, a veces los resultados no es lo que uno espera en la vida. Y eso es parte del proceso. No, Lo pero superarás. esos eran los resultados que yo sí esperaba. Eso ok, lo hace sentir- enfocados, muchachos. No Lo se dieron- acabamos de decir, No, enfocados. es que estamos enfocados. Lo que pasa es que la introducción de Emily fue así como un poco triste. ¿Ustedes se Claro. dieron No, cuenta? chamo, es que me Sí, sí. pegué, me dio rabia. Pero es importante que la gente sepa qué día es hoy para que entienda el contexto. ¿Qué día es Ok, hoy? estamos grabando hoy, 6 de mayo, luego de que el Barça perdiera ante el Inter en Milán y no pasara a la final de la Champions. Por eso estoy usando muy orgullosamente mi camisa. Enfoca producción, por favor. Gracias. Aquí está, en las buenas y en las malas. Pero estamos para apoyarte Como porque... debe ser todo. porque somos Usted tus silencio, amigos. que Somos tus ustedes la amigos. sacaron de esa Champions hace años. Silencio. Continuamos. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante, ¿verdad? Y es la adoración. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Verdadero. Bueno, vamos a desarrollarlo, ¿no? Esa es la idea. ¿Verdadero o falso? Bueno, si hay verdaderos es porque existen falsos adoradores. ¿sí? Es verdad, por eso Correcto. digo. De hecho, la lección nos va a ayudar hoy a identificar un poquito sobre cómo reconocer a un falso adorador. O incluso si tú estás... Tengo Esa es la chupeta. Ajá. ¿Cómo Ah. reconoces si tú estás dentro del grupo de los falsos adoradores? Qué fuerte, ¿verdad? Correcto. Saber Y si eres un falso adorador. saben que quiero entrar justo al grano así de repente. Como que, Dale, pues. listo, ya, para no estar hablando mucho. Sí, total. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias, todos los que están por ahí. Este capítulo en verso habla sobre Juan capítulo 4, pero vamos a leer unas partes específicas. Vamos a leer del capítulo 23 al 24. Dice así: Mas la hora viene, y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando yo leí la primera vez este versículo, yo me preguntaba cómo es en espíritu y en verdad. Porque tú lo escuchas así a primera y realmente no... O sea, si no entiendes todo el contexto o no estás en el contexto bíblico, ¿cómo en espíritu? Como un espíritu. ¿Me entiendes? Bueno, yo, antes de responder de repente esa parte, a mí me llamó la atención porque la expresión dice, mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores. Y obviamente me hacía ruido porque es como que después nosotros que somos cristianos, llegue alguien y dice, bueno, la hora viene cuando ustedes van a adorar. O sea, como que no ha llegado cuando tú piensas que tienes una experiencia de adoración con Dios y de repente se te acerca y dice, bueno, no ha llegado la hora, llegará. Entonces, como para mí es como un choque en creer que hasta este momento, por lo menos ahora, he adorado como Dios quiere y de repente no sea la forma y la manera. Bueno, es que si vamos al contexto en el que se estaba diciendo ese texto, es interesante porque encontramos como en este momento Jesús se había encontrado con la mujer samaritana en el pozo. Ustedes lo leen ahí en su casa, el capítulo completo de Juan. Y ahí nos damos cuenta que hasta ese momento había una costumbre interesante. Los judíos adoraban en Jerusalén y ellos adoraban en el templo de... Sí, Gerizim. Déjalo la pegué. Gracias, Emily. Entonces, hasta ese momento existía un conflicto grande porque los judíos creían que ellos tenían
La verdadera forma la de verdad, La verdadera forma de oración. o sea, la única manera, mejor dicho. Más que la verdadera, la única. Y los samaritanos, por su lado, también lo creían, sin embargo, ellos sabían que en parte tampoco estaban 100% correctos. Y el Claro. mismo Jesús en ese capítulo demuestra que los judíos eran los que tenían la verdad, de alguna manera. Sin embargo, Jesús le dice eso porque él quería mostrarle, mira, esta forma en la que ustedes están acostumbrados no es la única. Y va a llegar un momento, y viene el momento, que viene Jesús a destruir todo tipo de estigmas, estereotipos que había hasta ese momento. Jesús viene y aparece para demostrarles que había otra forma. Claro. Entonces, precisamente es interesante por el contexto que... No, y que tú dices Dale, algo eso es. clave, ¿no? Hablando del lugar, realmente Jesús viene. O sea, la importancia del texto también es más allá del lugar, porque era tal vez el tema de que, bueno, yo adoro en Jerusalén, tú adoras allá, o yo adoro aquí. El lugar no era, al parecer, lo relevante con este texto, ¿sí? Sino que más allá de un lugar en físico, era como... no, llevaba la adoración a otro nivel, a otro sistema, ¿no? En este sentido que es donde utiliza la expresión en espíritu y en verdad, ¿no? Sabes que la lección de esta semana está enfocada más que todo en que entendamos que no es el lugar, ni es con qué personas lo hagamos, ni nada por el estilo, sino es como el tipo de adoración que tenemos, que en verdad sea genuina y que sea verdadera, pues. Y bueno, esta es la invitación para que recuerdes estudiar. Hoy está empezando nuestra lección y en verdad está bien interesante. Ahora, yo quería traer como la metáfora lo pensé cuando, ¿cómo se dice? Cuando estaba viendo el partido de hoy en la tarde, recordando lo que habíamos estudiado y eso, y es que de cierta forma, voy a poner el ejemplo y luego lo llevo al contexto. Y no vayan a creer que estoy comparando, porque no quiero que me estén diciendo que yo estoy comparando un equipo de fútbol con la adoración, porque no es mi intención. Solamente es como para que entendamos lo que Jesús, o así lo entendí yo, lo que Jesús nos quiso decir a través de esta semana, de esta lección. Y es que no importa si tu equipo gana o pierde. Tú sigues estando con tu equipo y aplica para todo en la vida. No importa si de repente este amigo te dejó mal o te apoyó o lo que sea, tú sigues siendo su amigo. Sigues estando para él en las buenas y en las malas. Y eso es lo que Jesús quiere. No importa si estamos en el más alto nivel de nuestra adoración o en el más bajo. Él lo que quiere es que vayamos y adoremos en espíritu y en verdad, o sea, con el corazón derramado ante sus pies diciendo, Señor, aquí estoy, te necesito. Sí, y en el contexto de la lección de inverso, yo preguntaba al principio, ¿qué es eso de espíritu y verdad? Y según la lección de inverso, él lo enfoca en el aspecto principal, hablando de espíritu, que los adoradores estén guiados por el Espíritu Santo. Y como nosotros encontramos en Lucas, en Juan y en casi todos los evangelios, cuando Jesús envía al Espíritu Santo tenía un propósito de guiarnos a la verdad, que es uno de los propósitos del Espíritu Santo. Y precisamente cuando nosotros adoramos, la primera característica que tú tienes que buscar es que tú estés siendo guiado por el Espíritu Santo. Y eso me hace surgir otra cosa. ¿Y cómo es eso de ser guiados por el Espíritu Santo? Porque hasta ahora eso se ha malinterpretado de muchísimas maneras. O sea, hay gente, tú escuchas, por ejemplo, en muchas denominaciones, pensamientos generales, donde supuestamente el Espíritu Santo es algo que se siente, que te levanta, que te lleva a gritar. ¿Será que eso es el Espíritu Santo? ¿Qué realmente es ser guiado por el Espíritu Santo en medio de la adoración? Sí, bueno, yo pienso que ser guiado, lo voy a poner en una experiencia, porque a veces el problema es querer definir al Espíritu Santo o encapsularlo en esto, el Espíritu Santo, o de esta forma el Espíritu Santo usa o hace ciertas cosas. Claramente la Biblia nos muestra y nos da claridad cómo trabaja el Espíritu Santo, pero voy a ponerlo en algo que me pasó. En una oportunidad, mi esposa iba a cantar en una iglesia X en La Mancha. Y no en Venezuela, por cierto, para que se la jodan. En algún lugar de la ¿Qué es en Mancha. La Mancha? algún ¿Qué lugar- significa La Bueno, Mancha? en algún lugar del mundo. Ah, ok. En algún lugar del Ya, globo ya. Don terráqueo. Quijote. Ya. Y me llamó la atención. Sí, sí. Sí, ok. Algún lugar de la Mancha. Me Sí, llamó pero la no sé atención. igual que él. Bueno, me llamó la atención porque un día antes de cantar, la persona, la directora de música,
le escribo este mensaje. Hola, por favor, necesito que me envíes la pista para ver si agrada a Dios. Cónchale. Entonces, claro, eso me llamó la atención, ¿no? Porque ¿quiénes somos nosotros, de cierto modo, para decir qué agrada o qué no agrada a Dios? Y aquí hay algo clave en lo que yo quiero decir. Yo sé, por mi relación con Dios y por el mismo Espíritu, me guía a entender que ciertas cosas o esto agrada a Dios. Y esto es lo que Dios quiere y Él me conduce. Entonces yo siento que el Espíritu Santo de una manera lleva a la persona a entender cuál es la verdadera adoración y en qué consiste. No tanto porque tú me lo digas, aunque tú me lo puedes decir y puedas orientarme pero sencillamente yo tengo que estar convencido y el único que puede convencerme a mí es el Espíritu Santo, que ese es el canal. Y saben que eso me hace pensar en lo siguiente, o sea, el Espíritu Santo creo que cumple la función de no solo guiarnos en la parte emocional, porque a veces nosotros decimos, el Espíritu Santo lo sentimos, pero más allá de sentirnos, el Espíritu Santo nos hace razonar, trabaja en nuestra mente y nos ayuda a identificar en base a lo que está en las Escrituras, nos impresiona con lo que ya está en las Escrituras. Por eso es interesante la siguiente parte, y aquí lo voy a conectar. El Espíritu nos impresiona con lo que ya está escrito, nos lo recuerda, para entonces tomar la dirección correcta a la hora de adorar. Y es por eso que Jesús dice que no solo lo vas a adorar con espíritu, sino que también en verdad. ¿Y qué significa en verdad? Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, que es el mismo Jesús. Jesús dice que Jesús es la verdad. Él es el camino, la vida y la verdad. Entonces, Jesús siendo la verdad, Él es el que me guía según sus palabras. Bueno, no, él me lleva o Él me da un mensaje de lo que debo hacer y el Espíritu Santo me conduce a obedecerlo. Entonces es interesante eso que sucede en la adoración. Yo estoy viendo que Eli como que renunció. Dejó el micrófono allí. Estoy esperando por... No, no es el momento, no es el momento. No es el sigue, momento, sigue, espera. sí. No, es que como lo vi como que renunció a este momento. Que ya no tengo nada que decir. Bueno. No, bueno, obviamente que lo que decía Stephanie es razonable y más cuando nos vamos... porque la adoración, ¿qué es la adoración? O de repente para poder contextualizar un poco más nuestro tema. Bueno, la adoración es un reconocimiento a Dios, simplemente. ¿Hay alguna adoración que se pueda considerar mala si es un reconocimiento a Dios que esté fuera de nuestras estructuras culturales solo por eso? Un ejemplo, si yo quiero adorar a Dios a través del rock, eso está mal. Si tú quieres Adorar a Dios a través del rock, rap o cualquier ende musical, vamos a hablar de la adoración musical. de eso algún estaría género mal. musical. Ente, no va a decir género. Ok. Cónchale. ¿Sabes qué? Eso me hace pensar. O sea, no sé si esa es la respuesta correcta o no. Lo que viene a mi mente. Percepción, sí. Porque ahora, si el Espíritu Santo nos ayuda a sentir a Dios a través de la adoración, y yo siento personalmente escuchando, no es mi caso, pero no sé, alguno de estos. Pégate el... Ajá, perdón. Si yo estoy escuchando, no sé, algún grupo de estos de rap cristianos, yo nunca he escuchado un grupo de rap cristianos, pero conozco gente que ha escuchado grupos de rap cristianos y ellos se sienten en comunión con Dios, en espiritualidad y sienten que están conectando con Dios y que lo están adorando. Eso podría considerarse una mala adoración o podría decirse que es simplemente una forma del enemigo de acercarse o si es una verdadera adoración. Sí, yo diría- ¿Qué es lo que caracterizamos como una verdadera adoración? por eso hablaba de los componentes. Obviamente no todo es sentir. Porque si todo es sentir, algo está mal. O sea, de alguna manera, por eso habla de espíritu y en verdad creo que habla de conectar tanto el sentimiento como la lógica del raciocinio. Entonces, si todo es pura emoción y no me está ayudando a captar el pero mensaje, por incluso supuesto. si hay un mensaje real a través de eso. O sea, si realmente es algo que él no solo lo hace así como de que, oh, no, me siento aquí, estoy aquí. Mira, sino que realmente le ayuda a llegar a algo real y lo ayuda a crear algo real con Dios. Sí te entiendo. O sea, la verdad es que yo opino muchísimas cosas sobre eso. Pero no todo lo puedo decir aquí. Bueno, pero yo te voy... Y aparte de la... Dale. Pero ya va, solo iba a usar el ejemplo. Yo pensaba en Caín. El típico ejemplo que tenemos sobre esto. O sea, Caín quería adorar a Dios, de alguna manera. O eso es lo que él estaba demostrando. De hecho, nos muestra Génesis que él buscó lo mejor del fruto que él tenía. Lo mejor, o sea, no era como que él estaba haciéndolo por hacerlo. Él sacó de su mejor grano, de sus mejores frutos, y hizo un sacrificio al Señor. Sin embargo, ahí llegó al punto. El Señor rechazó la ofrenda de Caín. Y suena rudo en el momento porque es como que, pero
Dios sí, él hizo lo mejor y sacó lo mejor, pero eso no era lo que él había pedido. Pero es interesante esa situación, porque ¿cómo saber qué fue lo que él pidió con respecto a la música? No, yo sí, o sea, yo sí creo como que, por lo menos en el caso de Caín, él sabía, o sea, era claro. Y yo Claro, creo, obviamente. y más que claro, a veces el problema es como la intención con la que nosotros hacemos las cosas. Y entonces por eso quería darte, más que darte una respuesta, o más que dar una respuesta a quien nos está viendo, de decir qué es correcto y qué es incorrecto, quizás la idea principal, uno de los ejemplos es, la adoración comienza en un reconocimiento a Dios. Puede que la letra tenga esa iniciativa de reconocer a Dios. Quizás no hay problema, o el género, o lo que tú quieras llamarlo, tenga el énfasis de reconocer a Dios. Pero lo segundo es que la persona obviamente debe ser un verdadero adorador que se someta y responda a la disposición de servir. O sea, es un llamado de Dios a servir, porque si el llamado que tengo es a generar ingresos, a generar fama, a generar controversia, entonces puede ser que el sentido no sea el que me lleve a servir. Otro y este es uno de los que pienso que es más clave para responder a esta pregunta, es la oración no es un entretenimiento. Entonces, normalmente estas músicas es un encuentro con Dios. O sea, la música debe llevarte a un encuentro con Dios. Debe haber una respuesta. Es como cuando yo leo en la Biblia y digo, por darte un ejemplo, X, Dios es amor, por decirte. Oye, eso me lleva a mí a reconocer no solo que Dios es amor, sino amar a mi prójimo. Debe haber una respuesta. Entonces, de cierto modo, la adoración no es un entretenimiento. ¿Y qué es lo que yo considero? Muchas veces, y esta es mi opinión muy personal, que muchos de esos géneros se convierten en un entretenimiento para mantener a un sector, a un público, y bueno, obviamente que esto tiene una retribución económica en este sentido. Ahora, voy a hundirte con esto que voy a No, decir. está bien. Cuando hablaba a nivel sociocultural es porque, por ejemplo, en ciertos sectores se adora de diferentes maneras, incluso dentro de la misma iglesia. Podemos utilizar un ejemplo no tan duro, que puede ser Nuevo Tiempo Brasil. Nuevo Tiempo Brasil tiene música que si tú te pones a revisar bien, puedes escuchar algún trap por ahí, algún rock por ahí, Okay. y vas a encontrar música que cristianamente aquí en nuestra región no se vería muy bien aceptada. Ahora, si te vas a un lugar como algunos países africanos donde se escucha con tambor, o los países isleños donde se mete tambor también y se mueve mucho la música más, para ellos eso no está mal. Porque culturalmente nosotros sí asociamos ciertos tipos de oraciones que en otros lugares no está mal y porque eso nos hace malos adoradores teóricamente dentro de este sesgo cultural? Mira, te lo voy a hablar quizás desde de algunas experiencias que he tenido, ¿no? Ey, ¿qué ha pasado? Poncha la otra cámara, güey. Ok, Sí, a ver. ya no. ¿me poncha? Si no, sigue, sigue. Ah, es que me veo y me siento... No, Ah, dale. ok. No, bueno, te voy a dar un ejemplo que por lo menos me ha pasado. Y me ha pasado exactamente aquí. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de ir a otros lugares, cuando hablamos de otros lugares, otros países, y obviamente que la manera en que adoran es muy distinta a la manera que lo hacen aquí. Decir que es incorrecto o correcto, vamos al punto de la lección, donde el espíritu te guía a discernir. Y a veces mi mente no está preparada para asumir ciertos tipos porque estoy, o sea, por decirlo así, estoy aquí y en este contexto me crié, en este contexto estoy, y eso de cierto modo me ayuda a vivir limitado con el conocimiento que tengo. Hay un caso de alguien que, por lo menos yo, me crié en la iglesia. Tengo algunos principios desde pequeño y tal, no sé qué más, pero conozco a alguien, porque fui una vez a predicar por allá lejísimo, que conoció a Dios, y esto quizás alguna gente me va a funar, pero es lo que dice la persona, que él conoció, nadie en ese momento, porque era un lugar donde no iba. De hecho, para yo llegar a ese lugar caminé 2 días.
una montaña adentro, había un adventista, después fue un misionero y tal, pero el primer adventista, fíjate lo que él dice en su experiencia con Dios, dice que él conoció a Dios a través de la naturaleza, porque era lo único que conocía. O sea, contemplar la naturaleza, contemplar el cielo, contemplar. Cuando llega este misionero y empieza a hablarle de Dios, empieza a hablar, abre su mente, pero lo único que conocía era ¿qué? Que Dios se manifestaba a través de las aves, que le daba de comer, y eso era lo que él sentía. Entonces, cuando llega este misionero, se da cuenta de que, o amplió su conocimiento, mira, Dios no solo está en esto, sino en esto y lo otro. Y bueno, al final él aceptó y esa comunidad, porque era una comunidad indígena, aceptó a Dios. Entonces, nuestro contexto nos limita, de cierto modo, y necesitamos entender que lo que tú decías, donde nos encontramos, allí hay una forma de adorar. En Brasil lo hacen de una manera distinta, podemos adaptarnos. Es el mismo Dios, solo que nuestro contexto nos limita a una cierta adoración. Pero la pregunta sería entonces, o sea, Somos malos adoradores por estar atados a un contexto. no eso, sino que, o sea, no sé, o sea, porque nosotros estamos pensando como en el sentido de que los géneros y la música, hablando en ese sentido, pensando como si la oración solo es No, obviamente, eso, hay ¿no? muchas otras. Entonces, si hablamos de otras culturas, ¿de qué otra manera habría diferente forma de adoración? O para explicarle a la gente, o sea, ¿qué significa adorar? O sea, no es solo cantar, ¿cierto? Claro, no solamente está basado en la música. De hecho, podemos estar adorando mal haciendo el culto. O sea, puede haber una mala adoración de cómo es mi cultura O sea, a la hora de hacer el culto, por Es ejemplo. que la adoración, como tú lo decías, tiene un propósito especial, que es encontrarnos, tener un encuentro con lo divino. Interesante esa frase. O sea, la adoración no es una responsabilidad, va un poquito más allá de las disciplinas espirituales. O sea, porque en las disciplinas espirituales hablamos de practicar la oración, de leer, aquello que me dirige, ¿no? La adoración también es una entrega de mí, donde yo estoy dispuesto, como decías tú mismo, yo estoy dispuesta a darlo todo para servir. Entonces, ¿de qué otras maneras, aparte de cantar, ustedes estarían adorando? Aparte de cantar, el servicio es una oportunidad de adorar. El servicio es una oportunidad de encontrar con Dios. O sea, también puedo estar sirviendo mal porque tengo intenciones equivocadas. Sí, yo iba a decir lo mismo, como en mi, en mi entrega por ejemplo, en la responsabilidad que tomo en la iglesia en la que estoy. Por ejemplo, si voy a estar del año pasado que yo estuve siendo directora de Ministerio de Campos Públicos. Bueno, si voy a ser la directora del Ministerio de Campos Públicos, tengo que hacer lo mejor que pueda, porque yo no lo estoy haciendo para los muchachos, lo estoy haciendo para Dios. Y a mí me parece que esta también es una forma de adorar que muchos jóvenes en la iglesia tenemos, y si los jóvenes tienen liderazgo, obviamente como que se ve mucho más marcada. Y si no tienes liderazgo en lo que hagas adentro de la iglesia, por eso me parece chévere compartir también lo de servicio. En lo que hagas en la iglesia no tiene que ser para satisfacer a otros o para satisfacer tu propio ego, porque a veces puede ser como que, ay, yo hago esto porque yo soy la mejor, o no, a mí me montan a leer la lectura bíblica porque yo soy demasiado buena leyendo. No, lo hago porque el Señor, o sea, lo estoy haciendo esta vez para alabar a Dios. Puedo orar más, y voy a tocar el tema de la iglesia porque ahí tú lo mencionaste. Puedo orar más pensando que nada más yendo el sábado a la iglesia es la única manera que tengo de adorar. O sea, yo siento que es una mala manera de adoración, porque si yo solamente dedico el sábado para ir a la iglesia y en la semana hago todo mal, y el sábado creo que hay santidad aquí el sábado porque es el día del Señor, también es una forma que pienso que está mal adorar de esa manera. Igual, antes de continuar, me gustaría que no pienses que te estamos juzgando. Si tú eres una persona que solamente va los sábados a la iglesia, no consideres que, no, ellos me están diciendo que yo soy un mal adorador. No, solamente queremos que quizás, y la lección, eso es lo que busca a través de la semana, reconocer qué tipo de adoradores somos, si lo estamos haciendo bien o no, y entender que no importa el lugar en donde nos encontremos. Lo importante es
esta relación de adoración, esta comunicación, conexión, como tú lo quieras ver, que tenemos directamente con el cielo y obviamente movidos por el Espíritu Santo. Así que no te sientas juzgado. Este es un espacio donde nos abrazamos, donde te queremos mucho, y lo que vamos a hacer es darte tips, recomendaciones para que tú, si estás haciendo alguna de estas cosas que estamos mencionando, bueno, puedas mejorar. Sí. Ajá. ¿Y ustedes? ¿Cuál es su tipo de oración favorita y por qué? Pregunta rápida. Mi tipo de oración favorita. O sea, yo soy muy de las personas que trabajan tras telón. O sea, a mí me encanta que todo se vea bonito para Dios. O sea, soy algo perfeccionista con respecto a esas cosas. Entonces, me gusta estar pendiente de los detalles y esa es mi manera de adorar. Yo adoro estando pendiente de los detalles. Por ejemplo, si hay muchas personas que están estresadas haciendo un montón de cosas, yo trato de ver esas pequeñas cosas que están fallando, quizás de forma general, porque hay alguien que está muy estresado haciendo otra. Y de esa manera yo apoyo con mi adoración. La mía es el servicio. Me gusta mucho el tema de ayudar, sí, aportar, de como colocar mi tiempo a la disposición de las personas. Yo ya lo acabo de decir, o sea, donde yo esté, donde el Señor me ponga, hacer lo mejor para Él. O sea, lo que sea, así sea barriendo la iglesia, bueno, lo barro espectaculoso porque lo estoy haciendo para Jesús. ¿Y el tuyo, ¿La Eli? tuya? A mí me gusta tocar en la orquesta. Tocar en la orquesta es lindo. Tocar en la orquesta es lo máximo. ¿Sabes que tengo aquí que estamos hablando de la oración y seguramente ahorita Estefany va a decir una cosa súper profunda? La verdad no. Sí. O no sé. ¿Qué voy a decir? ¿Que yo? No, es que me acabo de acordar algo, ¿no? Que me pasó. Mi esposa, para que de repente contextualicemos lo que está ocurriendo. ¿Por qué no? Ya, espera un momento. ¿Por qué nos vemos así como hace ya? Es que pusieron el televisor aquí con las cámaras y eso... Por eso nos paramos también hace rato. Quería comentarles que no fue por nada malo, sino que nos quitaron las cámaras y fue como, uy, ¿qué pasó? Se cortó. Sí, nos fuimos. Para que más o menos también puedan, ustedes que nos están viendo, puedan entender un poco el contexto de lo que está pasando. Y me pasó. Mi esposa es adventista de nacimiento, yo soy adventista de nacimiento. Ella le enseñaron una forma de oración, a mí me enseñaron una forma de oración. Cuando nos casamos, ¿verdad? Uno piensa que conocemos al mismo Dios, nacimos en la iglesia los dos, Tienen las 28 creencias. tenemos las 28 creencias, guardamos el sábado, o sea, tenemos todo. Y cuando nos reunimos, cuando nos casamos y tal, empieza el problema. ¿Por qué? Porque yo personalmente, una opinión, no quiero que me... Agárralo con la otra mano. Ok. Que lo funen, que lo Ajá. funen. Eso es lo que significa. Fúnenlo porque a él le encanta funarme. Yo pienso de que leer la matutina, por un ejemplo... Uy, qué terror. Un ejemplo muy Cuidado con lo que real vas a decir. y muy- personal. Bueno, un ejemplo. Leer la matutina, yo prefiero leer la Biblia. ¿Sí me entiendes? Ok. Ok, él no quiere No leer la está tan de matutina acuerdo en las con la mañanas. No, quiere no, leer la no Biblia. es una De cuestión de Está bien. estar de Prefieres, acuerdo. no importa, prefieres. Pero yo Prefieres leer la Biblia. prefiero leer la Biblia y tal, y extraer como lecciones de allí, y me gusta más. Fino, fino. Pero mi esposa, y yo puedo leer la Biblia y está, pero mi esposa tiene que leer la lección de escuela sabática, tiene que leer la matutina, tiene que leer la Biblia, tiene como 5 libros como para leer. Así es mi mamá. Y obvio, yo no estoy diciendo que aquí está mal, pero entra en un problema porque para ella el culto es leer mínimo esos 5 libros. Un pedacito Y cada para uno. mí O sea, el culto inicia a las 4 y termina a las 6. Exactamente. Y para mí el culto es leer la Biblia, un texto, orar, analizar. O sea, es algo corto, preciso, que me ayude el día, tal. Entonces, eso era un choque. ¿Por qué? Porque yo quería leer la Biblia y ella quería leer los 5 libros. Y entonces se genera un conflicto en un tema de adoración. Eso hace que surja en mí una pregunta. Ajá. Entonces, ¿será que existe una manera correcta o sea, no sé cómo hacer la pregunta, no como una manera correcta. ¿Existe una sola forma o un camino específico por el que seguir para que se produzca una verdadera adoración? No, yo creo que no.
¿por qué lo digo? Tomando el ejemplo de Iber, por ejemplo. Si su esposa es más de leer 5 libros y durar 2 horas en el culto, y él es el más de buscar un texto, analizarlo, pensar, reflexionar en el día, de igual forma ambos están llevando hacia lo mismo. No sé si me explico bien. Que lo hagas más largo o más corto, o que leas más o que leas menos, significa igual lo mismo, porque igual estás teniendo el encuentro con el Señor. Así lo veo yo, no sé cómo lo ven ustedes. O sea, yo creo que no hay como una sola forma de adorar, y también considero que no hay como... no, bueno, claro que hay una forma correcta, pero esa forma correcta podría ser utilizada de muchas formas, o podría tener distintas estrategias para ser utilizada ¿Sabes por qué lo digo? o para llegar hasta ese punto. Lo digo porque no sé si usar esas palabras, pero, o sea, a veces como cristianos, de forma general, no solo los de los adventistas, nos ponemos a juzgarnos unos entre otros cuando una persona encontró una manera más fácil de él, o no más fácil, sino que Más personal. encontró su forma de encontrarse, de adorar, de entregarse. Entonces, a veces es como, oye, pero ¿por qué, por ejemplo, por qué no te levantas a las 2 de la mañana a leer? Y ojo, no digo que la mañana no tenga un efecto interesante en la persona que decide encontrarse con Jesús. Sin embargo, si yo soy una persona que mi mejor momento para encontrarme con el Señor, para adorarlo, por ejemplo, usando el ejemplo del estudio, es a las 12 de la noche. ¿Quién dice que yo no estoy teniendo el efecto de encontrarme con lo divino, que era lo que hablábamos al principio? Es que hay una especie de tabú, y eso la lección específica, si no estoy mal, algo un poquito sobre eso. Hay una especie de tabú con respecto a eso. O sea, como si no lo haces de esta manera, no está funcionando. Y suena chimbo y todo, pero la mayoría de la... ¿Cómo lo digo? A ver, yo lo voy a decir, ustedes me ayudan a acomodarlo para que no se sientan mal. Como que hay una cierta cantidad de población en la iglesia que ven un tipo de adoración diferente, lo ven mal. Y esa población son pues los que son adultos mayores en este caso. Obviamente su adoración no es incorrecta a la mía, no es incorrecta a la de los jóvenes, simplemente es diferente. Y estamos como tan encajados en que tiene que ser, a juro, así asado, como lo acaba de decir Stephanie, como si no te levantas a las 2 de la mañana lo estás haciendo mal. O por ejemplo, si no lees los 5 libros igual que yo, no eres un verdadero adorador. Eso como que quizás tiene, ya va que me perdí, perdón. X. Lo que estoy tratando de decir, me perdí por lo que pasó ahí hace rato. El punto es que, nada, yo no soy quien para juzgar la relación de otra persona con el Señor, porque otras personas no tienen el derecho de juzgar la mía, ¿ves? Y bueno, o sea, también como que se ha perdido un poco la empatía, la solidaridad, el respeto. O sea, si a una persona le gusta adorar colocándose de pie, déjalo tranquilo. Si él se siente bien así, si él siente que se está conectando con el Señor así, esa es su forma. Tú tienes tu forma y a ti nadie te dice nada. Así que cálmate, relájate y ya. Y concéntrate. Y peínate. Sí, concéntrate en lo que realmente es importante, y es en tu conexión con el Señor. Es donde viene mi pregunta. ¿Qué es lo que te hace ser un verdadero adorador? Es que esa pregunta Ay, se me ve la media. no quiere que sea la media. Media. Lo que Yo siento que esa pregunta es sencilla, literalmente. claro, es sencilla. Lo que pasa es que el problema está en los ojos de quien te contemplan. Es verdad. Pero de alguna manera, o sea, ya el Señor nos dice que un verdadero adorador es aquel, o sea, suena redundante porque es todo lo que llevamos hablando, pero es el que adora en espíritu y en verdad. Y para mí, todo lo que esté en base a lo que dice las Escrituras, nada que se salga fuera de lo que ya está escrito, y todo lo que es dirigido por el Espíritu Santo es una verdadera adoración. ¿Y cómo sabes que estás siendo movido por el Espíritu Santo o dirigido por el Espíritu Santo? Porque vas a servir. O sea, literalmente eso es lo que dice. O sea, allí. no vas a hacer nada que esté en contra de lo que está escrito. Exacto. Y, o sea, y tampoco es como, no sé qué. No, hermano, si el Espíritu Santo te está dirigiendo, tú también te vas a dar cuenta, porque tu semblante cambia, tus acciones cambian, tu forma de hablar cambia. O sea, todo cambia. Y eso, no, o sea, como que, bueno, no, ya, lo voy a cortar hasta ahí. Sí. Bueno, yo lo Oye, veo. ¿me puedes traer un poquito de agua, por favor? Gracias. Yo lo veo así, yo lo veo también como quiero, que porfa. Gori. hay que... Un poquito de agua está ahí. ¿Cómo lo...? Disculpa. No, tranquila. ¿Cómo lo digo? O
sea, para mí hay una invitación general a la adoración, ¿no? Pero yo siento que la adoración es un acto, así como tu fe madura, tu adoración madura. O sea, tú vas madurando cuando tú vas pasando los años. Por eso ves que un adulto de repente se para a las 4 de la mañana, X, hay alguno que se parará a las 2, orará, hará lo que tenga que hacer y todo lo demás. Y lo hace porque su fe ha madurado, ¿sí me entiendes? Su adoración no, quizás no es la misma a cuando era un adolescente que tal. Entonces, él no, tal vez nos ve a nosotros y dice como que, oye, yo como pasé por esa experiencia, yo como que tal, y no me gustaría, yo tuve mi conexión con él. Yo creo que la verdadera adoración es una conexión con Dios. Tú tienes que saber si estás conectado con Dios, porque al final Dios estaba hablando a los judíos y a los samaritanos. Claro, Dios sabía la intención del corazón, pero si Dios te habla a ti hoy, tú tienes que saber si realmente eres un adorador de verdad o realmente te estás llevando por esto es lo que yo pienso y me da igual todo lo demás. Si es el Espíritu Santo, no, o sea, tú sabes. Y lo que Jesús está diciendo aquí es para todo el mundo. O sea, judíos, samaritanos están peleando porque tú adoras en este lugar, tú adoras aquí. Tú sabes si estás adorando en verdad o realmente estás manteniendo el conflicto que llevan el asunto aquí. Dale, porque quiero que nos vayamos un poco luego de que hables hacia la historia de la samaritana. Dale. Vale, no, yo iba a decir precisamente una pregunta que hace la elección, que es cómo nosotros sabemos, o sea, cómo diferenciamos, esto lo veníamos hablando, pero quiero dejarlo claro, ¿no? ¿Cómo diferenciamos la verdadera adoración de la falsa? O sea, ¿de qué manera somos, o sea, decimos que entonces la verdadera adoración es la que está con el espíritu, en verdad, es la que tú la haces con una entrega real, es la que tratas de no irte fuera de la Biblia, entonces una adoración falsa, ¿cómo la vemos? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo identifican ustedes que esa es una falsa adoración? Bueno, voy a el mismo caso de Caín. O sea, ejemplo, había una ofrenda y tal, pero yo voy a dar lo mejor. Sí, es lo mejor, pero es de lo mío. O sea, vamos a poner ahí, se sobrepone el egoísmo, se sobrepone El orgullo. el orgullo, o sea, y tú sabes, o sea, es que es una cosa tan simple que una persona puede pararse a cantar, a servir, a dirigir un departamento, pero quizás lo que nosotros veamos externamente, al final, no define cómo está tu corazón. Entonces, tú puedes tener orgullo en tu corazón. Y ejemplo, hay gente que trabaja, y eso yo lo veo y lo pueden ver. Hay gente que trabaja por una oportunidad, por un puesto, por una posición, cuando el verdadero sentir es, voy a estar aquí y donde Dios me ponga voy a servir. ¿Saben que hay algo que yo siempre he pensado? Es que la verdadera adoración es contagiosa. También. A diferencia de la... Bueno, la falsa también quizás puede tener, pero más que de contagio de ganas de ser espiritual, quizás tiene un contagio más de dejar de fandom, ser, sí. como más de... Pero de alguna manera, o sea, lo digo porque en una ocasión estoy en una iglesia en la Gran Sabana. Bueno, no sé, siento que ese día de pana... Te contagiaste. No, de pana que Dios estaba ahí. O sea, Ok. yo no me sentía de la mejor manera. Y estuve en ese culto y desde que inició hasta que terminó, de verdad uno sentía la presencia del Espíritu Santo. Porque tanto las personas que cantaban como las que estaban hablando, o sea, ese momento de verdad, yo sentía que todos estaban dando lo mejor de sí para entregárselo al Señor. Y eso tiene un efecto interesante sobre las personas que están ahí, porque todos lo sienten. Y yo al salir preguntaba y no era la única la que lo había experimentado. Entonces realmente creo que eso también es algo que uno vive con una verdadera adoración. Claro. Pudiésemos decir y acotar que mm, la falsa o bueno, es más fluctuante, no, es más fluctuante, es más inestable. Pasajera. Sí, es más pasajera. Lo vivo y me sentí bien, pero ya. O sea, No hace cambios. No No tuvo sé, ninguna... no Exacto. tuvo un efecto. Exacto, en ti como tal. Y eso también es bueno porque la verdadera oración nos lleva a una transformación, nos lleva a ver un panorama distinto. En el caso de esto, Stephanie sale y dice, no, vale, yo estuve aquí estuvo el Espíritu de Dios. Págata, eso es súper, o sea, para mí eso es todo. Porque si tú puedes salir de un lugar y decir,
Dios me habló, el Espíritu Santo estuvo aquí, que no, uno siempre lo invoca y tal, pero son pocas las veces donde tú sientes eso, entonces es como que lo que decía, te contagia, sabes que aquí el asunto estuvo bueno. A mí también me contagié y empecé a levantar las manos. Yo. Me Sí, representa. me representa. Sabes que una vez, no, bueno, y que una vez, mira, quería que habláramos un poco sobre la historia, ¿no? El contexto de los versículos que leímos al principio, porque la mujer samaritana como que se queda como un poco choqueada de que un judío se haya acercado a pedirle agua, ¿verdad? Y más que todo con la respuesta de Jesús, mala mía, más que todo con la respuesta de Jesús. Entonces, me parece interesante, me gusta esa historia, la verdad. Me parece interesante porque Jesús no veía que ella era samaritana, veía que era una mujer que quizás estaba necesitando el verdadero agua de vida. Y nosotros también deberíamos de ser un poquito también así, o sea, ¿qué nos impide ayudar a otros? ¿Qué nos impide servir a otros? ¿Qué nos impide mover a otros a que primero conozcan a Jesús? Porque en ese momento ella se dio cuenta de con quién estaba hablando y después se fue corriendo y le dijo a todo el mundo y que mira, es él, no sé qué, y todos llegaron y tal. O sea, sí, como que eso también creo que tiene que ver con la cuestión de verdaderos adoradores, de que lo que lo que acaba de decir Iber, como que lo que hace en mi vida, el cambio, la transformación, el impacto que tiene en mi vida, tener una adoración sincera con Jesús me hace también ir y decírselo a otros y mostrarlo con mis hechos, mostrarlo con mis acciones y mostrar a ese Jesús que me salvó, que me cuida, que todo eso. Entonces, no sé qué opinan sobre la historia de la samaritana. Me gusta mucho esa historia. Sí, es que te iba a decir que en ese momento que Jesús habla con la samaritana, él ve una oportunidad. Él, más que una barrera cultural, o sea, él ve una persona que va a estar dispuesta a liberarse de sus estereotipos, de sus presuposiciones. Y está dispuesta a simplemente recibir. Y siento que eso es algo que hace un verdadero adorador. Se libera de sus preconceptos. Y está dispuesto a que sea Dios el que hable. Y eso genera en el verdadero adorador en que vaya a predicar y a decirle, querer contagiar a todos de su vivencia. Porque un verdadero adorador que es contagiado por la verdadera adoración quiere contagiar, así tal cual, con toda la redundancia de la palabra, quiere contagiar a otros de su verdadera adoración. A ver, ¿ustedes han tenido alguna experiencia de adoradores? Y cuéntenla, explótenla. ¿Cuál ha sido su mejor experiencia? ¿Qué momento han sentido que han conectado con Dios a ese nivel en el cual dicen, wow, esta es mi experiencia, wow? Bueno, la mía la mía fue una experiencia realmente en un concierto. No, de verdad, de verdad. O sea, bueno, ya Stephanie contó que tuvo una experiencia, pero yo en ese concierto, de verdad, eran unos cantantes que yo seguía de mucho tiempo y como que cuando lo escuchaba yo a través de YouTube y todo este tipo de cosas, como que wow, que estos cantan demasiado buenos, son los máximos. Y si era eso lo que ellos me transmitían a través de una pantalla, yo decía, escucharlos en vivo debe ser Genial. otro nivel. Totalmente. Así que bueno, nada, Dios me dio la oportunidad, fui, ¿verdad? Y estuve y de verdad fue demasiado, o sea, fue otra cosa. Ahí fue donde levanté las manos por primera vez. No, pero claro, no fue aquí, no fue en Venezuela, y claro, yo tenía, ahí es donde yo te digo el choque, ¿no? Yo tenía que levantar las manos, que es súper malo y tal, para adorar, pero yo veía que todos lo hacían y lloraba, la gente lloraba, pero muy sublime, ¿sabes? Y yo como que, yo también siento que tengo que levantar la mano ¿No en te pasa este que estás en momento. esos momentos y se te pone Se la te piel de eriza gallina? Sí. Y entonces, yo siento que tengo que adorar a Dios en este momento. Todo el mundo lo está haciendo y yo siento que aquí como que... Es no, como que estás reprimido. me están viendo en Venezuela, no puedo levantar la mano, pero voy a levantarla. O sea, y después que lo hace, aunque es algo sencillo, que parece que no, pero es como parte del momento, te queda marcado y tú dices, wow, aquí lo más importante no es tanto levantar las manos, es salir de allí diciendo,
aquí estuvo el Espíritu, El de Espíritu Dios. Santo. Yo tuve una experiencia que tengo rato, no sé cómo contarla, pero bueno, voy a intentarla. En el 2022 tuve la oportunidad de colportar en España con mi compañero Aiber, aquí presente. Y eso fue un momento bastante difícil para mí y bueno, nosotros ahí, porque estábamos en una zona donde realmente la evangelización no era la manera en la que yo estaba o lo que nosotros aquí en Estamos Latinoamérica acostumbrados. estamos acostumbrados a hacer. Y en medio de todo eso era difícil porque tú estás en un contexto, estás extranjero, no estás con tu gente. Tenían otro dialecto. Sí, y en fin, o sea, la cosa fue que yo iba a la iglesia, por supuesto, buscando un refugio, buscando sentirme, buscando algo que llenara mi tanque espiritual para sentirme con ganas de adorar, porque yo estaba por el piso, tenía cero ganas de adorar. Y en medio de todo eso, fui a un montón de iglesias adventistas, bueno, no había muchas, pero todas las iglesias adventistas que fui. Y voy a decir algo que suena triste, pero en ninguna de las iglesias adventistas conseguí algo que llenara mi tanque emocional en ese momento. Y Hasta que fuiste a DG. no se llamaba DG. Y en medio de todas esas cosas fuertes, un día de pana que nosotros estábamos, yo me estaba compartiendo con Julie, por cierto, estábamos bastante mal. Llegamos a una iglesia donde, o sea, estamos hablando solo de un momento específico, no estoy diciendo nada en contra de las iglesias, ojo. Llegamos en ese momento a la iglesia y ese día el Señor utilizó a esa iglesia, a esos adoradores, a ellos, en ese momento, para nosotras llenar nuestro tanque espiritual. Y por supuesto yo no conseguí nada que fuera la blasfemia, que fuera en contra de las cosas en las que creemos, ni nada por el estilo. Sin embargo, en eso yo entendí una cosa. Quizás nosotros, y hablando en nuestro contexto, o yo misma como adventista, y no los voy a generalizar a todos, yo misma, mucho tiempo atrás cometí el error de pensar que yo era la que tenía la única manera, de que mi forma era la correcta. Sin embargo, me di cuenta que en todos lados, en cualquier lugar donde tú vayas, en la iglesia adventista o en cualquier otra iglesia, tú puedes conseguir un verdadero adorador. Claro. Y precisamente de eso se trata el tema, o el mensaje que creo que nos quiere dejar este tema a nosotros hoy. O sea, no te estamos hablando en el sentido rígido de la palabra, te estamos hablando en el sentido de que te dejes guiar por el Espíritu Santo para ser de influencia positiva en la adoración de otros. Para mí, ese momento de esa iglesia hizo algo en mí, y creo que, bueno, no sé si Julie también lo experimentó, que me hizo a mí recuperar energías y querer seguir trabajando en lo que estaba haciendo. Entonces, fue una experiencia de vivir la adoración, no yo adorando, sino de ser contagiada por la adoración de otros. Qué chévere. Mira, ¿sabes qué? Hay una encuesta que nos da la lección, quisiera leerla para que ya tenemos que ir cerrando. La encuesta fue a jóvenes adventistas realizada en el 2017 y en el 2018, donde les hicieron como varias preguntas, ¿verdad? Y luego sacaron el total. Entonces, del 100%, ¿verdad? Quienes hacían al menos una oración al día fuera de la comida. Entonces, nada más, el 59% ora al menos una vez al día fuera de las comidas, del 100%. Ahora, del 100%, solamente el 41% lee la Biblia diariamente. Solamente el 28% estudia la lección todos los días y el 29% una vez a la semana. Bueno, yo espero que vean inverso para subir el porcentaje. Ajá. Más de una vez a la semana. O sea, más de una vez a la semana que la leen varias veces al día. ¿Sí? ¿Estoy bien ahí? Ok. Y solamente el 14% del 100% lee los escritos de Elena G. de White diariamente. Entonces, esto me hace pensar en que yo también podría ser parte de ese grupo actualmente, claro. ¿sí? Entonces, aquí más abajo como que hay unos tipsitos que me gustan. Gracias, Andrea, si estás viendo este capítulo, por estos tipsitos. Y te voy a dejar 3 que dicen acá y vamos a ir cerrando ya cada uno. Dice, en primer lugar, haz del tiempo con Dios una prioridad diaria. Creo que esto lo ha enfatizado la lección durante todo el trimestre o lo que llamamos el trimestre. Hablando de los altares. Exacto, hablando de los altares, y es que tenemos que
tener ese momento especial y tiene que ser una decisión propia. Tiene que ser algo que nosotros digamos, este es mi momento. En segundo lugar, debemos pedirle al Espíritu que transforme nuestros devocionales y que los transforme no es que los estemos haciendo mal o no, sino es que el Espíritu Santo nos ayude a entender o nos encamine a hacer esa verdadera adoración con el Señor, dependiendo de cómo cada uno lo haga, porque ya hablamos que no hay una sola forma de adorar. Y por último, nutrir nuestra fe con la palabra cada día. Hay que estudiar, obviamente hay que estudiar la Biblia, porque si no, entonces, ¿cómo vamos a estar preparados para el final? ¿Sí me entiendes? Tenemos que darlo todo allí. Podrías empezar leyendo, a mí me gusta mucho las 3 epístolas, así se dicen, de Juan. Las epístolas, las esposas de los apóstoles. No sé. No, mentira. Los 3 libros de Juan. El primera de Juan, segunda de Juan. Era un chiste, pues. No se lo crean. Segunda de Juan, tercera de Juan. Podrías empezar por allí. De hecho, en internet hay como programas de cómo leer toda la Biblia en un año y todo eso. Quizás no, ponte una meta, proponte leer los 4 evangelios en un mes o cosas así. Y vas sacando tus cosas que tú puedas decir como que, cónchale, esto me está ayudando a encaminar mi adoración de cierta forma. Bueno, quería comentar algo, ¿no? Porque uno por lo que una de las cosas que dijo Stephanie y otro por lo que como iniciamos el contexto, ¿no? Porque alguien puede pensar en este momento que nos está escuchando, si el lugar no es importante, entonces ¿qué yo hago en la iglesia? O sea, ¿para qué yo voy para la iglesia si el lugar no es importante? Pues déjame decirte que aunque en el contexto que estábamos hablando no era importante en el contexto, porque el problema del lugar era el conflicto, ¿no? Este está aquí, este allá, todo. La iglesia puede ser un lugar donde pueda salir, como hemos dicho en este lugar, como hemos dicho en este podcast, ¿no? Que puede salir lleno del Espíritu Santo. Puede que no sea siempre, pero llegará un momento donde la adoración madure, ese es mi concepto, hasta el punto de que podamos salir. Y quizás el problema a veces no es la iglesia, sino somos nosotros. Que, bueno, no damos ese espacio o no preparamos, porque para que el Espíritu Santo pueda estar en nuestro corazón y hay nosotros también tenemos que preparar nuestro cuerpo, nuestra mente para recibir el Espíritu Santo. Si nosotros no hacemos eso, pensamos que la iglesia va a hacer todo, entonces entramos en un problema. Necesito preparar mi vida para que el Espíritu Santo tome posesión de mí y así pueda sentir esta experiencia de fe, de adoración, de verdadera adoración en este sentido. Y una de las últimas cosas que te iba a decir, conectando un poco lo que decía Emily, es que aunque la adoración no es un lugar, porque esto lo hemos hablado, no es un lugar, la adoración se centra en Jesús. Es una persona, la adoración. ¿Sí? A Él es el que tenemos que adorar, a Él es el que tenemos que acercarnos, y Él es el que nos da esa luz para hacerlo de la manera correcta. Y si estamos desviándonos de la manera o de la forma, entonces necesitamos decirle, como en el caso de Nicodemo, que Jesús le dice, mira, es necesario nacer de nuevo. Y yo creo que también a veces hay que nacer de nuevo para poder tener esta experiencia del Espíritu. No sé si alguien iba a decir algo más. ¿Puedo decir esta frase? Sí. No sé si ibas a decir algo. Yo sé que ustedes están esperando que yo diga algo. Y yo sé que voy a decir algo. Pero no, di la frase y después yo digo. No sé, pero bueno. Ok. Una escritora norteamericana, mejor conocida como Elena de White, dice, la religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. Interesante esa frase. Y sobre todo me conecto con lo que decía Iber al principio de que si el lugar no es importante, entonces ¿por qué? Tal, bla, bla. En primer lugar, encontramos varios textos en la Biblia. En Mateo 18 dice que donde estén 2 o 3 reunidos, ahí estaré yo en medio de ellos. Entonces, de alguna manera, reunirnos es importante porque encontramos la presencia de Dios. Si no la encontráramos, si Dios no me estuviera diciendo que su presencia va a estar ahí, entonces no fuera necesario que estuviéramos reunidos. Y por otro lado, en Hebreos
se me fue el capítulo. Pero en Hebreos encontramos que el Señor le estaba invitando, bueno, el Señor no, el que estaba escribiendo en ese momento en el capítulo. Inspirado por Dios. Inspirado por Dios. Bueno, sí. Estaba invitando a que no dejaran de reunirse como algunos tenían por costumbre, con el propósito, porque así empezaban a creer otras doctrinas, empezaban a creer otras cosas, entonces se desviaban del aprendizaje general. Entonces, de alguna manera, el congregarnos para nuestra adoración tiene dos efectos positivos. En primer lugar, si lo hacemos en grupo, tenemos garantía, según las Escrituras, que el Señor va a estar en medio de nosotros. Y en segundo lugar, estar reunidos nos permite a nosotros mantenernos con ánimo para seguir adorando. Nos ayuda a recargar nuestras baterías espirituales y nos da más fuerza para que mañana pueda seguir adorando con todo. Así es. Última frase. Hoy él iba a decir algo. Bueno, nada, te invito a que seas un buen adorador. Que recuerdes que la oración verdadera es en espíritu y en verdad, que la verdad se encuentra a través de la Biblia y en Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que sobre todas las cosas un buen adorador ama a Dios sobre todas las cosas, ama a su prójimo y no anda pendiente de cómo adoran los demás, sino de adorar Él y sentirse bien con Dios adorando. Eso es todo lo que tengo que decir. Adiós, me retiro, chao. Soltamos el micrófono. Sí. No, iba una última afirmación, porque creo que es importante decirle que la verdadera oración requiere del Espíritu Santo. Sin su obra en el corazón, la verdad no puede recibirse ni entenderse. Así que se los dejo, piénsenlo, analícenlo y adoren en espíritu y en verdad. Chao, Un vayan a Chao. abrazo hasta Feliz casa noche. y nos vemos el próximo domingo a las 7 de la noche. Chao. Bye, bye.